Buenas tardes. El tema de hoy es relacionado con la economía del país. Estoy haciendo un estudio, ¿no? Un análisis de el discurso que dio el presidente Milei por cadena nacional el 10 de diciembre. Bueno, el presidente Milei se refirió en discurso al tema de la inflación y todos los temas de economía en los que está trabajando el gobierno. Hay muchas medidas que tomaron que parecen buenas. El tema de regular, de que los trámites sean menos burocráticos para las empresas, que haya más, digamos, una mejor utilización del capital humano dentro del gobierno, ¿no? Que se hayan cerrado secretarías, ministerios. Eso es todo bueno, pero permítanme aclarar que esas medidas no son necesariamente libertarias o liberales o neoliberales. Eso lo haría cualquier gobernante conservador. O inclusive progresista, lo podría haber hecho. Quizás no todas las medidas exactamente que tomaron, pero digamos que no son necesariamente medidas económicas que estén directamente relacionadas con una ideología liberal o libertaria. El presidente empezó diciendo que daba gracias, ¿no? Y está bien, es lo primero que debería haber hecho, está bien, dar gracias, agradecer a los argentinos que fueron maltratados por el injusto modelo de la casta, dice. ¿Sí? El injusto modelo de la casta. En realidad, en Argentina los modelos económicos vienen mal desde hace décadas, ¿no es cierto? Y maltratados por el injusto modelo de la casta. Me parece que no es tan así, ¿no? Porque si hubo una ocasión en que muchos argentinos se sintieron maltratados por el gobierno, por lo que él llama casta, ¿no? Que si casta es la clase política, el presidente, los gobernadores, los ministros, todos son también casta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Bueno, que
el pueblo argentino se sintió muy maltratado desde el primer momento del gobierno. El mes de diciembre ya fue terrible. Del mes de diciembre al mes de enero el nivel de vida de los argentinos bajó muchísimo, pero mucho. Todo se encareció muchísimo. Hubo gente que tuvo que dejar hábitos, ¿no? Por otros más modestos, o tuvo que dejar de consumir algunos productos que no podía consumir, tan mal que venía ya la economía de antes, ¿no es cierto? Y que ahora se agravó muchísimo desde el primer mes del gobierno de Milei. Y a mí me parece entonces que todo ese tema de hacer economía dentro del gobierno, ¿no? Con respecto al personal, si sobra personal, bueno, él habla de echarlos, ¿no? Se trata así, bueno, de despedirlos de manera justa, ¿no es cierto? O sea, dice que ustedes me correspondieron soportando esa verdad, ¿no? Esa verdad sería que el ajuste, ¿sí? El ajuste que él había propuesto ya, que iba a ser más grande, mucho más grande que el que sugería el Fondo Monetario Internacional. Fíjate, se equivocaba el Fondo Monetario Internacional, pero Milei quiso equivocarse mucho más todavía, porque es un bluff, eso de la recesión que hay que crear, es un verdadero bluff. Algunos lo sienten como una traición inclusive a los jubilados, a los trabajadores, a mucha gente cuyo nivel de vida se vio perjudicado de un momento para el otro. Y con ninguna utilidad, absolutamente ninguna utilidad económica, porque ¿qué sentido tiene que el aparato productivo se lesione, que deje de producir el país, que haya empresas que tuvieron que cerrar, como por ejemplo, a ver, acá dice, cerraron más de 2.300 empresas en la industria en este año, en la era Milei. ¿Qué sentido tiene que tengan que cerrar la industria, las empresas? El 92% de las entidades sindicales declaran que el uso de la capacidad instalada se mantiene igual o desmejoró desde el inicio del mandato de Milei. No mejoró nada. Y este último trimestre, que el presidente dice que empezó a mejorar todo, se acabó la recesión, no nos apuremos quizás, ¿no? Porque me parece que las bases, ¿no? Los fundamentos esenciales sobre los cuales se construye la economía sana, sólida, una economía próspera, no están dadas las condiciones totalmente en Argentina. ¿Sí? Hay condiciones que sine qua non tienen que producirse para que haya digamos, una previsibilidad, una esperanza de que esto ya va a mejorar en serio. El presidente dijo ya de entrada, yo lo venía diciendo antes de ser presidente, por eso yo no lo voté, ¿sabes? Yo no lo voté al presidente Milei. Por más que algunos de mi entorno me insistían, pero me insistían mucho. Y hasta se enojaban si uno le decía, mirá, me parece esto, me parece lo otro. Entonces, por eso no lo voté, porque además yo al presidente Milei ¿cómo te puedo decir? Le admiraba en un principio, que él era el único candidato que decía que iba a derogar todas las leyes de aborto en Argentina. Estaba completamente en contra, ¿no? Porque dice que según sus ideas liberales, ¿no? Ellos defienden la vida, la propiedad y la libertad y todo eso, pero digamos, yo sabía que si bien tenía ideas extraordinarias, algunas, bien católicas, pues todo lo demás que decía, las amenazas que daba, digamos, las maneras destempladas de hablar, ¿no? de una manera desopilante como hablaba, ¿no? Esas promesas que hacía o la manera como de informar, de explicar la economía a los periodistas, que muchos le decían sí, entiendo, pero no sé si entendían todo, ¿viste? Como nunca le preguntaban, él, bueno, podía decir cualquier cosa rarísima que se le ocurre,
y bueno, y así ganan las elecciones. Pero me parece que no están dadas las condiciones para decir, bueno, está todo bien, ahora simplemente, digamos, simplemente ver que el país crece todos los meses, que todo mejora todos los meses. No es tan así. Entonces, ya dice, agradece, está bien, que agradezca, pero a la vez quedó en deuda con los argentinos el presidente Milei. No es posible que a los jubilados les haya cercenado tanto sus ingresos, porque si bien los gobiernos anteriores ya venían así siendo injustos, ¿no?, con los jubilados y los trabajadores también, porque todo esto de los aumentos de la paritaria, eso es un verdadero engaño. Resultó ser un engaño porque hay algunos que ganan bien, sí, pero hay otros que no ganan muy bien. Entonces hay muchas diferencias entre los mismos trabajadores. Yo, como digo, celebro que haya muchos trabajadores, que haya trabajadores que ganan muy bien, ¿sí?, que tengan lo suficiente para ellos, para su familia, ¿sí? Pero no veo que haya, digamos, un orden, ¿no?, en el aumento de salarios, que haya un orden en general en la economía. Haber pasado el dólar de costar el primer mes de un día para el otro, en diciembre apenas asumió, 366 pesos costaba el dólar, lo subió a 800 pesos. Y ese mes terminó siendo una inflación de 25,5, con lo cual mucha gente se sorprende. Porque además aumentó muchísimo las tarifas, suspendió la obra pública, hizo cosas así, digamos, que fueron muy apresuradas, ¿sí? Como si todo eso, ese shock, no sé, de medidas, iba a traer, digamos, sí, a hacer una semilla que se sembraba y daba muchísimos frutos hermosos. No, porque todavía estamos con los efectos de la recesión que se produjo a partir de diciembre. Entonces, el Fondo Monetario se equivoca. Y Milei se equivocó más todavía, siguiendo la receta del Fondo Monetario Internacional. Ahora, hace poquitos días, el Fondo Monetario Internacional le dijo, tiene que poner a esta persona en este puesto. Bueno, así lo dice el periódico, ¿no es cierto? Quizás lo sugirieron, pero nosotros no tenemos que ser, es decir, además de que visitamos a la niñera, que es el presidente del Banco, del Fondo Monetario Internacional, con todo respeto, ¿no es cierto? Porque, digamos, ella no es la responsable de los errores nuestros, pero tampoco tenemos que ir a decirle que solucione nuestros problemas, porque los tenemos que resolver aquí, ahora y con nuestras ideas, con nuestro conocimiento de la realidad, ¿no? Y no con libritos fantasiosos, ¿me entiendes? O ideas fantasiosas, permitidme, me parece así, que es un peligro real el hecho de que ahora estén pensando el gobierno en que haya, digamos, la posibilidad de trabajar con distintas monedas, que no sea el peso argentino. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el beneficio? Es una fantasía peligrosísima, ¿entiendes? Y me sorprende que el economista Domingo Cavallo esté a cargo también de esas medidas, de esas ideas que están elaborando en el gobierno. ¿Por qué no nos dejamos de bromar con todas esas cosas raras, cerrar el Banco Central? ¿Por qué no dejamos esas ideas y nos concentramos por qué no pensamos en aumentar el área sembrada en los campos, en aumentar, en transformar esos granos, esos productos agropecuarios, industrializarlos? ¿Por qué no hablamos de aumentar la producción de frutas, verduras, olivares, viñedos? ¿Por qué no tratamos de estabilizar el peso, dando aumentos salarios que sean más extensos en el tiempo, de modo tal que la economía se planche, se tranquilice? Porque no estamos dejando tranquila a la economía desde hace muchísimos años en Argentina. Estamos jugando con las variables económicas.
no es como la variable económica como un piano, ¿no es cierto? Al que vos, para por ejemplo la variable económica que es el dólar, el tipo de cambio es una variable, todo lo que influye en la economía, ¿no es cierto? La tasa de interés, ¿sí? Los impuestos, el ahorro, la inversión, son todas variables, ¿no es cierto? Y bueno, eso forma parte de un conjunto que tenés que respetarlo y saber distribuir y saber combinar bien todas esas variables y tratar de que todo se mantenga estable, que no suba la tasa de interés, que no suba, digamos, el dólar, que no suba los precios de los productos de consumo. Entonces, pero ¿cómo podés pensar que un modelo macroeconómico no se va a resentir si vos en el piano, que tiene supuestamente cada tecla es una variable económica, ¿no? A la variable del dólar vos le das un mazazo tal que se va el peso de 366 a 800 pesos. Imagínate lo que va a pasar con la tasa de interés, con los impuestos, con los salarios, con todo. Un desastre. Pero además de eso aumentó las tarifas públicas, aumentaron las tarifas públicas en un año, o en menos de un año casi, en 370%, las de agua, gas, electricidad y otra más que es, lo tengo por acá, ¿no? Ahora voy a encontrar si lo tiene. Pero todos los servicios públicos aumentaron muchísimo, una barbaridad aumentaron. Entonces, bueno, mirá, ¿cómo sigue? Esto, a ver, mi idea no es, digamos, criticar al gobierno mal, ¿no? Es decirles, miren, muchachos, el presidente que dijo, por ejemplo, que ya no es hora, ¿no? Ya vamos a dejar de mirar atrás para aspirar para adelante, ¿no? Sin embargo, estuvo todo el discurso criticando y que esto y que la casta y que lo otro y que pasó esto, pasó lo demás. Estamos cansados, hablemos del presente y del futuro. A ver, digan qué medidas van a hacer. La medida de cerrar el Banco Central me parece absurda, me parece un escándalo. Después, crear la posibilidad de que con diversas monedas se pueda trabajar. Bajen la inflación, bajemos la inflación todos los argentinos. Y se acaban todos los problemas, muchachos. El cepo del dólar se acaba, todo se nivela, todo se ordena. El gobierno, ¿por qué no quiere, digamos, hacer más seria la política salarial? ¿Por qué no quiere dar plazos más largos? Procurar que sean más largos los plazos, que tendrían que ser de un año por lo menos, como en todo lugar del mundo, para, digamos, en que se modifica el salario mínimo. ¿Por qué no deja que las empresas negocien con sus empleados? De modo tal que se planche la inflación, que estabilice, y entonces eso es la verdad, el verdadero triunfo sobre la inflación. No lo que decimos ahora, que parece que sí, ya se dominó la inflación, pero estamos teniendo en este mes, ¿no? Un 2,4 de inflación, ¿sí? Que anualizado es más del 30%, ¿sabías? Sería un 33% anual. Entonces, ¿qué inflación dominamos? 33% anual. Es una de las más altas del mundo. ¿Estamos seguros de que vamos a bajar paulatinamente durante el año 2025 la tasa mensual 24,4 y un poco menos? ¿Estamos tan seguros? Si no hay un plan para planchar los precios y los salarios y de manera que se planchen también los precios para que todo eso se estabilice. Hace años que tenemos inflación inercial, muchísimos años. Es una pavada, pero no lo quieren hacer. Y yo sospecho, fíjate, me llegué al punto de sospechar que así como ellos provocaron la baja del consumo, porque provocaron la baja del consumo con esa recesión que procuraron, así que es una malignidad muy grande, ¿no?
Así pareciera que no quieren nivelar los salarios, estabilizar los salarios por varios meses, porque quizás así se le va a acabar una excusa, así van a poder seguir con la excusa de que hay que cerrar el Banco Central, ¿sí? Y que hay que traer una canasta de monedas y que no sé, y patatín y patatán. Por favor, hagamos lo que hace todo el mundo. Hagamos lo que hace todo el mundo. No inventemos nada por ahora, por favor. Uno de los errores más grandes que tuvimos los argentinos fue el de ser originales. Y además, cuando queríamos copiar, en lugar de copiar lo bueno, copiábamos lo malo de los países. ¿Comprendes? Hemos copiado todo lo malo de Europa y de otros países del mundo, ¿sí? Como las leyes contra la vida, el matrimonio gay, y ahora capaz que si a uno se le ocurre, no, que hay la ley de cambio de sexo, ¿sí? No, por favor, cuidémonos de terminar con esas leyes, ¿sí? En lugar de seguir hablando, ¿no? De tantas cosas malas que están legislando, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta de por qué te digo que hay que controlar esa ley de paritaria, que habría que suspenderla por un tiempo? Decir, bueno, por 6 meses, ¿sí? Que no pasa nada, no se viene el mundo abajo, por 4 meses si querés primero. Y después se hace un ajuste, o no un ajuste, se da un aumento lógico, y se va controlando. Pero vos sabés que hay empresas en la Argentina que ya están queriendo pagar los aumentos que ellas mismas tratan con los empleados, en lugar de tener en cuenta las paritarias. Porque saben que esto no funciona, las paritarias no funcionan, las negociaciones paritarias no pueden funcionar bien. No pueden funcionar bien, muchachos. Entonces las empresas están queriendo dar aumentos, ¿sí?, por sí mismas, pensando en una inflación anual de algo así como el 52%, ¿sí? Bueno, pero digo, es que las empresas que tienen muy buena voluntad, está muy bien. Lo que ocurre es que, primero, no hay que ponerse 52%, quizás un poco menos, porque si no terminamos nunca, vamos a estar por los siglos de los siglos con altísima inflación. Cuando sabemos que un bólido, que es como un auto que va a mucha velocidad, no podés frenarlo de golpe, pero sí podés frenarlo, tenés un margen de tiempo no muy grande para frenarlo bien, ¿entendés? Pero no podemos frenar el auto un poquito cada 100 kilómetros, no, la inercia se puede vencer, sí, con prudencia, con mucha prudencia, pero se puede vencer perfectamente. Bueno, acá la mayoría de las empresas, dice un informe que estoy leyendo acá, manifiestan una tendencia a brindar menos incrementos a lo largo del año para 2025. Porque este sistema de todos los meses, permíteme que te diga, es esquizofrénico, no sé cómo tengo que decir. Para que me entiendas, ¿entendés? ¿Cómo pudimos estar dando aumentos todos los meses y nadie dice nada? Nadie dice nada. El gobierno, en lugar de producir la recesión que produjo, ¿por qué no dejó todo como estaba? ¿Por qué no dejó todo como estaba? ¿Por qué no trató de extender los plazos de aumento de salario con los sindicatos? ¿Por qué no negoció con los sindicatos, que seguramente les iba a poder?
¿Por qué tuvimos que tener 3,4 menos de aumento del PBI que no le sirve a nadie? No tiene ningún gollete eso, ¿viste? Y sin embargo eso es lo que muchas veces, no solamente a Argentina, a Grecia y a otros países también se lo aconsejó, ¿viste? Y los planes porque acá, ¿viste? Hablamos mucho como si fuéramos nosotros, pero desde afuera, del Fondo Monetario, hay mucha influencia, parecería, ¿viste? Si no, iría cada rato a abrazarse con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, lo cual está bien, no digo nada, solo que, por favor, terminemos con la niñera de otro país. No, somos bastante grandes, muchachos, para poder controlar la inflación. Ahora, el gobierno no quiere. Yo diría, preguntémosles bien a los principales del gobierno, a ver, ¿por qué no quieren controlar las paritarias? ¿Por qué no quieren cambiar ese sistema, que es lo mejor para la libertad de todo el mundo? Para la situación de los obreros también, ¿escuchaste? Especialmente para ellos. Porque entonces se va a mejorar el salario real, salvo que el gobierno no quiera que mejore el salario real, ¿me entendés? Porque Javier Milei, el presidente, te felicitó, gracias, muchas gracias, pero cuidado con lo que hace con el salario real, con el poder adquisitivo del salario. Cuidado con lo que hace, porque no sé si fue tan sincero, ¿entendés? A estas alturas, mirá, yo no creo fácilmente en ningún gobernante, ¿viste? Y Javier Milei dice, se vienen momentos felices, pero es necesario que todos tomemos dimensión de lo hecho en este año. Bueno, sí, gracias por todo las regulaciones que cambiaron, muy bien, gracias por todo eso. Pero la gente tiene que comer y la gente no puede comer como pudiera, ¿entiendes? En Argentina. Muchos ciudadanos quedaron sumergidos en la pobreza, más la que había. Quebraron miles de empresas. El PBI bajó como ningún país de América, del mundo casi. Y el presidente dice, no, tiene una especie de triunfalismo, ¿viste? El triunfalismo creo que es un defecto que tenemos algunos argentinos, ¿viste? Y yo quiero ser muy respetuoso y quisiera reconocer todo lo bueno que hacen, pero no quisiera que haya triunfalismo, ¿entendés? Que no es lo mismo que triunfar. Hoy tenemos superávit, dice, por primera vez en los últimos 123 años. Bueno, pero, bien. Y dice, el ajuste más grande de toda la humanidad hemos hecho. Como si fuera alegre y feliz decir lo que hicimos, que fue procurado por el gobierno, y hay mucha gente que no ve ningún beneficio, muy por el contrario, ¿no? Ve que su ingreso per cápita disminuyó, ¿sí? Y no tiene ninguna esperanza de que le vaya a mejorar enseguida, ¿no? Hemos hecho la reforma más grande de la historia, hicieron. 8 veces más grande que la que hizo Carlos Menem. Bueno, muy bien, felicidades, pero bueno, a ver si se ven los resultados, ¿no? Reales, concretos. Y tenemos 3.000 reformas estructurales más todavía para poner en práctica antes de nuestro mandato. ¿Ok? Bueno. Pero me pregunto, ¿no? Le pregunto al gobierno, del sistema de salud, que ahora que están desregulando tantas empresas, organismos del Estado, y del sistema educativo, la salud y la educación, ¿qué están haciendo? ¿Qué quieren hacer? Porque hasta este momento han aumentado la desigualdad dentro de la escuela, dentro del sistema educativo. Y el sistema de salud también hicieron
algunas cosas raras que no, que bueno, que de hecho mucha gente dejó de tener, digamos, una obra social que tenía y ahora solamente tiene el hospital público. Lo cual debería ser bueno, si el hospital público funcionara bien, de maravillas. Y bueno, funciona bien, se podría decir dentro de todo, pero hay mucho que mejorar, ¿sí? Muchísimo. Pero digo, no les interesa, no está en el radar de los liberales, libertarios del gobierno, el hecho de que, bueno, van a trabajar en un sistema de salud para mejorarlo, van a trabajar en el sistema educativo para que sea más equitativo, mejorar las escuelas. O van a seguir dándole subsidios a quienes no lo necesitan y no lo merecen. Porque parecía que el gobierno actual sí está siendo muy bueno con muchos sectores, aparentemente, ¿no? Porque en realidad si la economía va mal para todos de alguna manera, porque los más grandes millonarios del país también tuvieron sus dificultades con el gobierno de Javier Milei, tengo entendido, ¿viste? Pero no es lo mismo un hombre que tiene cientos de millones de dólares que un hombre que tiene apenas para comer. Entonces, pareciera que, yo a veces decía un poquito en chiste, parecía que el gobierno, ¿sí?, trabaja para una mitad de la República Argentina con el dinero de la otra mitad, porque a una mitad la ajustó, el ajuste del gobierno, ¿sí?, recayó sobre mucha gente pobre, muchos jubilados, mucha gente humilde. En cambio, a muchos ricos le está dando privilegios. Con el RIGI le dio privilegios a muchas empresas, ¿sí?, nacionales y extranjeras, me parece a mí, que muchos dicen que no conviene porque eso queda en pocas manos al final de la utilidad, no pagan impuestos y pueden producir daño ambiental también. Y se dan por no sé por cuántos años, ¿no? Muchísimos años, 30 años decía uno que podían darle. Entonces es como una especie de cepo, ¿no?, mediante el cual la gente se llena de plata a un pequeño grupo de empresas o de empresarios y el país no se enriquece como país. Por eso a mí me parece que la Cámara de Diputados y el Senado tienen que ser muy cuidadosos, tienen que estar muy atentos a las privatizaciones para no permitir ninguna privatización que sea inconveniente, ¿sí? Y si se puede evitar, ¿no?, del Parlamento que cierren el Banco Central, bueno, tienen que hacerlo, tienen que evitarlo de todo, digamos, tienen que ponerse enérgicos porque estamos cansados los argentinos de experiencias malas, ¿no es cierto? Hagamos lo que hace todo el mundo y encaminemos la economía, ¿sí?, que es facilísimo, no es fácil, es facilísimo, ¿viste? Y no me siento en este caso, ¿cómo te puedo decir?, tan seguro quizás, bueno, ¿cómo diría? No quiero ser como algunos presidentes o otros gobernantes o gente que opina, que dicen que es sencillo, pero porque lo tengo sabido, lo veo desde que tengo 8 años esto. Desde que comencé a leer los diarios, a los 13 años, no sé. Que no hace falta ninguna magia rara, ¿no es cierto?, para serenar los precios y los salarios y para que la economía empiece a funcionar. Vos sabés que estoy viendo un video de Juan Perón, ¿no? Mirá, la verdad es que yo mismo me sorprendo de mí mismo, ¿no? Después de haber escuchado unos videos y visto unos videos de Juan Domingo Perón. No quiere decir que yo me haya hecho peronista fanático, ¿entendés? O que vaya a cantar todos los días la marcha peronista. Lo que ocurre es que estoy descubriendo que los argentinos tenemos que ser más ecuánimes y tomar lo bueno de cada político, de cada gobernante que gobernó, si hizo algo bueno. Y Perón decía en un video, decía, muy interesante, ¿no? Entre otras cosas decía que
las cuatro metas, ¿no?, de la economía principales, ¿no? Producción, transformación, distribución y consumo. Producción, transformación, distribución y consumo. Producción, transformación, distribución y consumo. Eso es todo lo que habría que pensar en cierta manera. Eso sería el fundamento principal sobre el cual se va a desarrollar el país. No cerrando el Banco Central. No solamente haciendo, sí, economía con los gastos estatales. No pensando solamente en el superávit fiscal, no superávit comercial. Preparemos bien un plancito sencillo para que los precios se planchen después que se plancharon los salarios, ¿sí? Y todo lo demás se arregla solo, no hace falta nada, ¿eh? Por supuesto, si quieren hacer una reforma tributaria, lo felicito, me parece fenomenal. El 90% de los impuestos dice que se pueden reducir y se pueden inclusive dejar de cobrar algunos. Pero ¿sabes qué? No se escucha hablar del IVA, que es el impuesto, digamos, más injusto que tenemos en Argentina, me parece. ¿Entendés? Es el impuesto más injusto que tenemos, 21%. Estaban en el 16, creo, después lo subieron al 18, después al 21. Y cada vez que querían reducirlo, aparecía alguien que no, lo que pasa es que las utilidades de las empresas no van a quedar, digamos, figurar igual, no tiene sentido. ¿Cómo no va a tener sentido? A ver, si vos lo mirás desde el punto de vista de los ingresos que tenés y de una manera egoísta, ¿no? Y tenés muchos ingresos, vas a decir, no, manténganlo al 21, que paguen los pobres, que paguen los trabajadores, ¿no es cierto? Y los trabajadores podrían decir que le saquen mucho a los ricos, pero ¿sabes quiénes son los que tienen un criterio mejor, me parece a mí, en este sentido? Son los que no son ricos, ¿viste? Los que no son millonarios. Fundamentalmente, ¿no? Hay gente buena en todos lados, ¿viste? Pero el sistema liberal es un sistema que funciona mejor en los regímenes autoritarios, ¿viste? Como te das cuenta también que se muestra un poco autoritario nuestro presidente. Y que pareciera que quizás no le gusta tanto que la gente disienta con él, ¿viste? Porque no se trata de, ¿cómo te digo?, de ponerse en contra de todo porque sí, no. Se trata de que el hombre está en deuda, el presidente y el gobierno están en deuda con los jubilados, ¿entendés? Y es como los demás estuvieron, pero estos estuvieron más en deuda. Pero es un plan que lo hicieron a propósito, ¿viste? No quieren que la gente consuma, no quisieron que la gente consuma. Esperemos que nos sigan con este plan. Fíjate que si la gente no consume, no hay producción. No se puede transformar toda esa materia prima en productos terminados. No se puede... en cuanto a la distribución, bueno, como no se pagan, no va a haber tanto pago de impuestos, no se van a poder mejorar las carreteras, toda la infraestructura que necesitamos para que haya una distribución que no sea cara. Y el consumo es, por gracia de Dios, muy importante en un plan económico. Es de lo más importante que tiene que haber en una economía para que todo el aparato productivo funcione. Por eso, ¿viste? Yo veo que ellos se enfocan mucho en el gasto público, ¿sí? En reducir el déficit fiscal, ¿no? E inclusive bajaron los salarios como parte de esa, digamos,
ese ajuste, ¿sí? Y, y lo más lindo es que el razonamiento que hacen es este: vamos a hacer un buen ajuste, así podemos bajar los impuestos. Entonces yo digo, peor todavía sería, porque si a los que pagan impuestos, que son las empresas grandes y chicas, le reducen los impuestos y dejan un IVA de 21%, y además la inflación, no les interesa la inflación, para mí no les interesa, ¿viste? Porque eso de andar, de decirle, ¿no es cierto?, sabiendo que hay un esquema que se está utilizando desde hace muchos años, pedirle a los sindicatos: miren, por favor, no pasen de este techo para pedir aumento. No se trata de leyes que sean iguales para todos y que la economía mejore para todos, ¿me entendés? Porque cuando estos empresarios, ¿no?, con muy buen tino, me parece, no sé, me parece a mí, quiero creer que a ellos les conviene que la economía mejore, porque así tampoco además tendrían problemas en pagar buenos salarios, porque significa que ellos tienen muchas buenas ganancias también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos proponen algo así, calculan que podría ser un 52% de la inflación anual, si no me equivoco. Pero si ellos, ¿sí?, hacen un gran esfuerzo, ¿sí?, no sé, por lo menos, bueno, tratan de ordenar un poquito el tema, entonces ellos arreglan muy bien. Pero vos sabés que el gobierno, si de pronto ve que hay un aumento de paritario, una negociación paritaria que consiguen ponerle el 5% por mes, 4% para el otro, 3% para el tercer mes, bueno, eso es un 3% de aumento, que si en esta rueda de negociaciones puede terminar aumentando muchísimo. Entonces la inflación no va a bajar nunca. Tiene que haber un plan para bajar la inflación, ¿no? Pero que digan lo que digan: este mes tanto, que baje. No tenemos que esperar que la inflación se produzca, sino que nosotros tenemos que producir la inflación estando como están las cosas. Nosotros tenemos que permitir la inflación que no sea de tal número para arriba, ¿me entendés?, para poder dominar la inflación. Pero si dejan que los aumentos sean por aquí, por allá, de esto, del otro, de lo demás, nunca van a bajar la inflación, nunca. La inflación no está dominada, pero ni de lejos, ¿entendés? No, para nada está dominada la inflación en Argentina. Las empresas acá, según este informe, como dije, ¿no?, se espera una menor cantidad de ajustes salariales. Bueno, hay un reglamento que se hizo sobre 72 compañías de la industria liviana, alimenticia, laboratorios, industria de salud, seguridad, logística y están esperando ¿no?, entregar ellos un porcentaje promedio de 52% anual. Las empresas prevén aumentos por encima de la inflación para el personal fuera de convenio, durante 2025, según un informe privado. Asimismo, el incremento acumulado de 2024
también superaría los aumentos de precios del periodo. Mirá, yo no sé, ¿viste? Pero vos decime si se puede, en medio de tanta confusión de números, si se puede decir, mirá, este año la inflación fue, los salarios le ganaron a la inflación 3%. No se puede decir así porque es un desbarajuste total el aumento del salario, ¿viste? O el salario quedó 3% debajo de la inflación. Acá lo que hay que hacer en Argentina no es tanto mirar el numerito del salario, es importantísimo, pero además de ese número, hay que ver que hay que darle el mismo aumento, 6 meses, 8 meses, 12 meses, ¿entendés? Y por favor, entonces es increíble cómo se libera todos de una manera automática, ¿no? Es impresionante. Pero déjame decirte, me parece que en la época de Cristina Fernández, viste, que había aumentos así según con las paritarias, siempre ponían un techo. A mí me parece que si la presidenta no hubiera digamos, detrás de bambalinas, yo creo que los gobernantes decían a los ingresos, no pidan más de esto, manténgase más o menos en el 25%, algo así. Y entonces de alguna manera se contenía, pero si los dejaban a ellos hablar, negociar, el empresario siempre decía que sí, porque es lo que estamos notando, ¿no? El empresario no tiene otra manera, parecería, de resistirse. Se decían que no, hasta que después los sindicalistas conseguían, pero para el bien de los sindicalistas, para el bien del trabajador, para el bien de todo el mundo, terminemos con la inercia inflacionaria, terminemos con esa inercia, que es la que produjo tantos males. Y no sé si algún gobierno tuvo que renunciar, tuvo que terminar antes por culpa por culpa, no, en gran parte por estas leyes, ¿no? de paritarias, porque si no, no podemos tener, no digo que el país sea ingobernable, ¿viste? Con esta ley, pero contribuye al desgobierno, ¿sabes? Contribuye a que todo, a que haya un malestar continuo, una continua discusión, ¿no? Respecto a algo que no deberíamos estar discutiendo. Porque a mí no me gustaría, por ejemplo, que pase lo que pasó con los primeros meses del gobierno de Milei, que resulta que las empresas conseguían, los sindicatos, algunos particulares, ¿no? De empresas privadas, conseguían aumento tal, cual y lo otro. Y a los empleados públicos le daban poco, o le congelaban, no sé, por un mes, 2, 3 el salario. Y quedaban los aumentos para los docentes, para los médicos, tiene que haber en todo. Un criterio de equidad, ¿viste? De manera que todo el mundo se sienta feliz, ¿entendés? Como, fíjate, cuántos conflictos serios hubo dentro de la convertibilidad de salario, recién al final de la convertibilidad, después de como 10 años, porque claro, no era lo mejor la convertibilidad. Nosotros podemos tener en Argentina un sistema mucho mejor que la convertibilidad, pero con los mismos beneficios, ¿entendés? Con la misma o mucho mayor pujanza económica que la que hubo en aquel entonces, y con más empleo que en aquel entonces faltaba. Acá en Argentina hay que hacer una especie de, no sé, tenemos que, no sé, pero si no nos damos cuenta de que si el barco es como, si la Argentina es como un Titanic, ¿no? Si cada país es un Titanic, y la Argentina está, digamos, haciendo agua en varios lugares de esta nave, el principal desperfecto que tiene Argentina es la inflación, pero no la inflación, sino la ley que produce la inflación, que es la ley de convenciones colectivas de trabajo. Pero el gobierno no lo quiere entender. Vos sabés que a ver,
no vaya a suceder, fíjate, pensalo bien lo que te digo, que haya mala intención, a una mala intención escondida en el alma de mucha gente, más de un gobernante, respecto de que no le interese estabilizar los precios y los salarios, o los salarios y los precios. ¿Entendés? Porque hay algo que yo creo que el gobierno debería arrepentirse, ¿entendés? Hay que decirlo, ¿sabes por qué hay que decirlo, me parece? Y también habría que decirlo al Fondo Monetario Internacional, si es necesario. Hay que decirlo porque, digamos, producir una recesión como la que produjo Javier Milei en Argentina es una maldad, es una verdadera maldad. Y si el Fondo Monetario aconsejó esa recesión, bueno, tienen que arrepentirse y tienen que pedir perdón de ello, ¿sabes? Y para mí, yo te digo sinceramente, estoy leyendo un artículo que mal o bien, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, desde que se creó, nadie cuestionó su existencia, ¿no es cierto? Bueno, fenómeno, está muy bien. Pero, digamos, habida cuenta de que a muchos países les fue mal con la receta del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Entonces, ¿convendría cerrar el Banco Monetario Internacional, te pregunto? ¿Vos sabías que el gobierno de Javier Milei aumentó la deuda pública en este año? Porque eso es algo que debemos tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta porque, digamos, no es todo color de rosa, como pueden decir en el gobierno. La deuda pública aumentó en la época de Milei 89.395 millones de dólares. O sea, 90.000 millones de dólares, ¿sí? Y la deuda, yo no sabía cuál era la deuda externa total en Argentina, que deberíamos conocer esos datos, ¿viste? Deberíamos conocer los datos. Los argentinos deberíamos tener mucha más información en Argentina de cómo se llevan las cuentas nacionales, ¿viste? Acá, por ejemplo, dice que en el noveno mes el stock de la deuda bruta ascendió a 90.000 millones de dólares, ¿sí? Desde diciembre 23 hasta hoy. 90.000 millones. ¿Sabes cuánto es la deuda total que tiene la Argentina? Según esto, dice, el stock de deuda bruta ascendió a 460.000 millones de dólares. A ver, entonces quiere decir que en diciembre de 23 teníamos una deuda que es 460 millones menos 90. O sea que tendría que haber sido de 370.000 millones de dólares, no 460.000 como ahora. Entonces no es gratuito todo lo que hizo, digamos, no es tan sencillo, digo, esto de decir la reforma más grande de la historia, que el salario creció de 300 dólares a 1.100 dólares. Bueno, ¿dónde se ve? Viste, que se vea, ¿no? Que se note en algún lugar. Y que es un verdadero milagro lo que hicieron en Argentina. Entonces ya te digo, mientras no solucionemos el principal problema del Titanic, que es estas negociaciones salariales que estamos teniendo, y el gobierno haga como que no existe ese problema, y también los opositores,
Y también los diputados, senadores, los periodistas inclusive. Sería bueno que hablemos del tema, ¿sí? Los argentinos podemos hacer milagros en Argentina. Pero ¿sabes qué también? Hace un rato te dije que Javier Milei se mostraba como un hombre pro vida en la campaña, ¿no? Cuando era candidato a presidente. Y más de un católico, sí, creyó y sigue creyendo en... Hay católicos, vos sabés que hay católicos en Argentina que son católicos practicantes, y que pertenecen a instituciones católicas, congregación religiosa si querés también, me parece a mí. O sea, los que debían ser los más católicos de todos, ¿sí? Sin embargo, ellos sí creen en el gobierno, ¿sabes? Pero no saben, parecería que no conocen bien lo que es el liberalismo y el libertarismo, ¿no? Debería haber un buen documento que saque la Iglesia Católica sobre ese tema, ¿sabes? Me parece. Por eso te insisto en que este gobierno no piensa mucho, no tiene un radar que llegue a todos los argentinos. El radar de este gobierno llega, para mí, por lo que veo, por lo que vi hasta ahora, a un grupo de argentinos, ¿sí? Reducido, más otro grupo de argentinos no tan reducido. Pero hay un grupo grande de argentinos que no están en el radar de este gobierno. Y el gobierno está en una gran deuda con toda esa gente. Además, viste, yo celebro también que en los hospitales no se están entregando tantos anticonceptivos, como que hay ya más dificultades para la gente y dejó de comprar. Eso me parece bien. Pero ¿sabes qué? Hace falta una ley enérgica, que diga, bueno, enérgica. Una ley, digo, un poco de firmeza, ¿no es cierto? Es decir, estuvo bien cerrar el Ministerio de la Mujer. Perfecto. Pero ahora, digamos, cuando una diputada jovencita, ¿no?, propuso, digamos, tratar la ley para derogar la ley de aborto, legal en Argentina. ¿Por qué salieron todos a maltratar a esa chica? ¿Por qué el presidente simplemente salió a desmentir? No vamos a tratar esa ley por ahora, creo que dijo. Eso es lo que es el agujero más grande que tiene el Titanic. Las leyes contra la vida, los anticonceptivos, el matrimonio gay. Ese es el agujero más grande que tiene el Titanic. La cultura gay, que ahora parecería que no, muchos, inclusive católicos, que uno espera que sean coherentes con la fe católica y digan, no, es un pecado la homosexualidad. Es un pecado malo, malísimo, ¿sí? Pero no, parecería que la cultura gay hay que aceptarla porque por esto, por lo otro, e inclusive darle algún lugar, ¿no?, a los organismos gay. A ver, que tengan la libertad para trabajar, para estudiar, para ejercer todos sus derechos de ciudadanos, ¿no?, los jóvenes y las mujeres. Pero no permitir, digamos, no llegar al punto de tener siquiera una leve comprensión por la actitud homosexual, ¿entendés? Amar
la persona, odiar el error. El error es grandísimo el que cometemos cuando pensamos simplemente en la homosexualidad. Disculpame que te lo diga así, ¿viste? Pero actualmente parece que hay una corriente de católicos, ¿no? Que como que toleran un poquito, ¿sí? Y porque hay otros católicos más arriba, quizás más superiores, que quizás en algunos lugares toleran, y entonces como que las principales autoridades de la Iglesia Católica tienen que ser muy serias, muy, digamos, veraces en este sentido, y muy firmes, pero sin ofender a nadie. No queremos ofender absolutamente a nadie, ¿sabes? Entonces, volviendo al tema, porque te hice esta digresión porque estoy hablando del agujero más grande que tiene el Titanic argentino. Y todos los Titanic de cada país, ¿viste? Por figurártelo de alguna manera, ¿comprendés? Entonces, orden y progreso, ¿viste? Como dice la bandera de Brasil. No soy fanático de Brasil, pero me parece bien, orden y progreso, ¿viste? Si no tenemos orden, no vamos a tener progreso. Y lo que más desordena un país hoy por hoy, ¿viste? Son las leyes que te dije recién, contra la vida, ¿no? Contra el matrimonio verdadero, contra la natalidad, ¿no? Esa guerra contra la natalidad que existe hoy en día, ¿no? Entonces, por supuesto que estos son temas que hay que tratarlos muy de a uno, es decir, separadamente y hablarlo mucho. Hay que hablarlo mucho. Y los católicos ojalá que hablemos un poquito más de toda la gente. Para que no venga uno a decirte, ¿no? Che, me dijo, ¿qué te parece de este prelado importante, Iglesia Católica, que parece que quizás no tolera un poquito, ¿no? Como que sí, como que consiente de alguna manera? No porque eso es terrible, ¿no? La confusión que se puede producir, ¿viste? Bien, lo último que yo te diría hoy es que, como te dije ya también en esta charla, sería bueno que tengamos los argentinos más acceso a la información, ¿sabes? Que no haya información tabú en el gobierno. Que si queremos averiguar qué pasa con el sistema de salud, estos gastos de aquí, los gastos de allá, ¿sí? ¿A qué oficina hay que ir, no es cierto? Porque ya varios periodistas, yo he leído hace años, vengo leyendo las noticias, ¿no? En general, y he visto cómo muchas veces los periodistas no tenían acceso a la información, o no te la daban. Alguna vez yo leí en los periódicos cuánto pagaban de impuestos algunas de las grandes compañías. No sé si se puede publicar, ¿no? Pero, o por lo menos cuánto se recauda de impuesto a las ganancias de las empresas grandes, digamos, en total, si querés, para que no sepamos cada empresa cuánto paga. Y que, digamos, y en todos los órdenes, en el tema de la educación, en el tema de la salud, como te digo, las cuentas nacionales, ¿sí? Que si vos querés averiguar
cómo se recauda el dinero en la DGI, como decíamos antes, ahora en el ARCA, ¿no? Que te den informes detallados, que no tengas que andar haciendo muchos clics, que te den un informe bien detallado y que sean honestos en la información, ¿no? Porque si no conocemos qué pasa con el país, los ciudadanos, entonces no podemos colaborar con el gobierno. Nos van a engañar toda la vida, como nos han estado engañando, ¿viste? Me acuerdo que una vez leí, ¿no?, que una empresa grande, muy grande en Argentina, en un año no había pagado nada de impuestos a las ganancias. Como que no tuvo ninguna ganancia. Y otros años se había tenido muchos millones, suponete. Entonces, como que podría haber incoherencias, ¿no? Incongruencias, como que podría haber preguntas que te hacen, ¿no? ¿Cómo puede ser que una empresa tan grande pague tan pocos impuestos, ¿cierto? Que haya más estudio, que haya más información. Y que por ejemplo, ya que te hablo de los impuestos, que las oficinas en Argentina para cobrar los impuestos, que tenga personal suficiente, porque el presidente Milei dice que dejaron afuera de la institución que cobra los impuestos varios empleados, ¿no? Y funcionarios. Pero me parece que por el contrario, en Argentina hace falta más funcionarios, deberían faltar más inspectores. Porque ya comenté una vez que, en uno de mis videos que en una televisión hace muchísimos años, ¿no?, décadas, había un periodista que le estaba consultando a un político sobre los impuestos, ¿no? ¿Por qué cobran tal impuesto que no parecía tan justo que lo otro? Y entre tantas opiniones que dio el político, dijo que en Argentina la DGI de aquel entonces, que es como el ARCA de ahora, necesitaba mucho más inspectores, más personal. Porque un país como Canadá, que es similar al nuestro en población, ¿no?, tenía mucho más empleados que nosotros. Y en Australia no me quiero imaginar cuántos tienen, porque tienen digamos, es una repartición muy grande, tiene muchos empleados, creo. Sería bueno saber cuántos tiene Australia, cuántos empleados y cómo trabaja la oficina de recaudación de impuestos en Australia. ¿Viste? E inclusive cómo cobran los impuestos, porque tiene un sistema de cobro de impuestos a ganancias que no es todo 35%, ¿viste? Ellos pasan de, no sé, algo así, suponete 9%, 12%, 15, 20, 25, hasta llegar a 30 y pico, creo. ¿Sabes? Es decir, es bueno estudiar otros países. Pero bueno, información, ¿viste? Que a la gente, ahora que hay tanta facilidad para informar, que el ciudadano esté bien informado, ¿sabes? Yo me acuerdo del suplemento de ámbito financiero de hace muchos años, ¿no? Que tenía unas paginitas muy buenas, que tenían todos los numeritos, que era la coyuntura económica, ¿no es cierto? Todos los números de la economía, el PBI, los impuestos, la tasa de interés, ¿no es cierto? Y bueno, prácticamente eran todos los números de la economía prácticamente. Y vos tenías una idea general de la economía, como iba, ¿viste? Porque para estudiar los impuestos no hay que analizar solamente la alícuota que hay que pagar, sino cómo se pagan en la realidad, ¿no es cierto? A mí no me parece que deberían ser los impuestos razonables para todo el mundo, ¿viste? No cobrarle de más a nadie. Pero lo que es razonable y lo pueden pagar, sería bueno que lo paguen, ¿sabes? Y a veces no es tan simplista el asunto. Decir, bueno, así bajamos los impuestos. No se trata de bajar los impuestos porque subió la recaudación, porque subió, ¿qué era lo que decía? Porque ahorramos gasto público. Digo, hay que ser un poco más prudente. Tenemos que ver siempre la relación entre impuestos directos e impuestos indirectos. Primero que todo miremos eso, ¿no es cierto? Porque no se trata de andar haciendo la araca, ¿no? Bla, 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 contra los impuestos, y resulta que a los pobres le están sacando todo. Con el impuesto al agregado, que lo que le cobran de impuestos en los servicios públicos.
que algunos decían que cobran el 27% de IVA en los servicios públicos. Increíble. Yo saqué la cuenta neta de los impuestos que se pagan en los servicios públicos y es de 21 y moneditas, ¿sabes? Por ciento. 21, algo de moneditas. 21 redondo, ¿sí? En una boleta que vi. Pero me parece mucho, ¿sabes? Y así, no se puede pensar un país solamente por sectores, ¿no es cierto? Tiene que haber un plan. Y yo ahora me acuerdo, viste, del plan quinquenal que tenía Juan Domingo Perón. No es porque soy peronista, te repito, pero un plan quinquenal. Perón tenía un plan que decía que, me acuerdo que contaba, ¿no? Juan Perón, contaba que cuando comenzaron a gobernar en el 46, si no me equivoco, ¿no? Había muchos problemas en la economía, estaba realmente mal, no había, los números eran malos y había poca plata, ¿sí? Poquísima plata. Entonces dijeron, bueno, pero como fue un poco, digamos, no sorpresivo, pero fue un poco rápido el hecho de que el Partido Justicialista no existía bien organizado, se tuvo que organizar todo rápidamente. Creo que se metieron en la casa de gobierno, no sé en dónde, y se quedaron 15 días planeando haciendo un plan para la economía del país. Y bueno, hicieron un plan quinquenal, un plan de obras por todos lados, ¿no? Porque después, por suerte, comenzó a fluir el dinero en Argentina. Y bueno, hizo muchas obras el presidente. Pero me refiero al presidente Perón, ¿sabes cómo podría referirme a Nicolás Avellaneda, qué sé yo, a Julio Argentino Roca, a Sarmiento, pero te dije eso nada más, que tiene que haber un plan serio, ¿no es cierto? Y consensuado con otros miembros inclusive de otros partidos, o por lo menos un partido que sea muy grande, que tenga muchas opiniones, ¿no es cierto? Que sea como hablar con el país cuando hablas con esos que funcionan, pero no que sea toda una mesita chica que viste y que después te aparezcan con 800 con un decreto que contiene 800 leyes, ¿entendés? Que sea todo más pensado, más sopesado, más sosegado, más, digamos, más racional si querés también, ¿viste? Pero que haya un plan, que haya estudio, mucho estudio, muchísimo estudio del problema. Y con criterio de justicia social, ¿entendés? No con criterio de enriquecimiento de unos pocos. Porque fíjate, yo te digo cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios en chiste, si querés. Bueno, el primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? O dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Bueno, yo te lo cambio, te voy a decir algo parecido al primer mandamiento, ¿sabes? Que no es el primer mandamiento de la ley de Dios, es el primer mandamiento que yo me imagino, ¿viste? Dice, amar a Dios por sobre todos los curros. Amar a Dios por sobre todos los curros. Porque si dejamos de pensar en curros para mí, para mi familia, para mi grupo político, ¿sí? Para mis amigos, muchísimo mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Bueno, te agradezco mucho y voy a rezar más por Argentina, ¿viste? Y tengo mucha esperanza. Quiero creer que el día que tengamos seriedad con los precios y los salarios, con los salarios y los precios, ese día va a ser una Navidad para Argentina. Feliz. Y hay muchas Navidades que podemos disfrutar, ¿viste? Pero bien, bien, bien. Mucho mejor que las que tuvimos hace mucho tiempo. Abandonemos, si tenemos algo de soberbia, tratemos de abandonarlo. Amor propio, orgullo, arrogancia.
el agrandarnos, ¿no? El creernos superiores, ¿no? Creer que valemos mucho más de lo que valemos, ¿no es cierto? Te lo digo no sé, no sé, pero quisiera decirlo con modestia, ¿no? Y con ganas de que todos mejoremos en este país, en Argentina, y que lleguemos a ser la nación que podemos ser, que siempre pudo ser la República Argentina. Y pensemos en los primeros años del siglo XX, que no existía esto de las leyes ahora, a ver, ideología de género, ¿no es cierto? Derechos reproductivos, no existía nada de eso, nada de esas maldades. No existía inflación, no existía esta ley de convención colectiva de trabajo, y la vida transcurría, de alguna manera transcurría mejor que ahora, ¿viste? Bueno, o sea, queremos ser optimistas los argentinos, ¿viste? Queremos tener esperanza, pero ayudémonos, hagamos algo, ¿viste? Hagamos algo cada uno para que esta esperanza se concrete en algo, ¿no? Porque esperanza no es esperar que mejore la economía argentina. Sí, es parte de la esperanza cristiana que tenemos que tener, ¿viste? Pero fíjate que se suponía que Argentina formaba parte del mundo occidental y cristiano, ¿no? Como toda América, Europa. Y la otra parte del mundo era, bueno, era el mundo oriental y quizás que no era tan cristiano. Bueno, ¿sabes qué pasó? Dejamos de ser cristianos. Y por eso está todo peor cada día. Volvamos a ser cristianos, los que éramos cristianos, ¿sí? Y seamos cristianos en serio. Porque esa es la primera condición para solucionar el problema del Titanic. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias.